¿cierto? Por ejemplo, si no has tomado desayuno, sensación de hambre. En las mañanas ya está haciendo frío, ¿verdad? Tienes que abrigarte, hay cambio de temperatura. Entonces también seguramente has experimentado sensación de frío y así diferentes sensaciones. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la sensación? ¿A qué se refiere este proceso mental? Bueno, en primer lugar, la sensación es un proceso mental de tipo cognitivo, pertenece a la clasificación de cognitivo. ¿Se acuerda que los procesos mentales se clasificaban en tres? Cognitivos, afectivos y volitivos. Entonces la sensación y la percepción que vamos a ver en la próxima clase, la sensación y la percepción son procesos mentales cognitivos. O sea, ellos se encargan de registrar la información externa, por supuesto, ¿no? Porque cuando tú sientes algo, tiene que ver con los estímulos, principalmente de afuera, estímulos externos. Pero, ¿qué otra cosa más? A ver, aparte de que la sensación es un proceso cognitivo, lo que hacemos es captamos los estímulos por partes, captamos las cualidades aisladas por partes. Por ejemplo, una pizarra tiene cualidades, ¿verdad? Tiene forma, la pizarra tiene forma, la pizarra tiene tamaño, la pizarra tiene color, la pizarra tiene textura. Entonces, cuando captamos cada una de esas cualidades de los estímulos, por ejemplo, la pizarra, en ese momento estamos realizando la sensación. Captar por partes. Lo mismo, ¿no? Tu mesa, por ejemplo, la mesa, donde estás recibiendo ahorita tu clase, también, ¿no? Tiene forma, tiene tamaño, tiene color, tiene textura. Y tú, al observar, tú al tocar tu mesa, estás captando las cualidades de ese estímulo. Pero ¿cómo lo estás captando? A través de los sentidos, ¿cierto? Quiere decir a través de los receptores sensoriales. Entonces los receptores sensoriales, como la piel, en el caso del tacto, tenemos células en la piel, receptores sensoriales como las papilas gustativas, en el caso de que saboreamos algo, ¿verdad? Todos esos receptores sensoriales, esas células sensoriales, captan los estímulos que nos rodean. No te olvides que los elementos que nos rodean se llaman estímulos, ¿ya? La carpeta, tu celular es un estímulo, la ventana, el compañero, la voz del profesor, la luz, por ejemplo, todo ellos son estímulos. Entonces captamos los estímulos por partes a través de los sentidos. Además, la sensación, jovencitos, la sensación es la base fisiológica del tema que vamos a hacer la próxima clase. La sensación es la base fisiológica de la percepción. Muchos confunden sensación con percepción. ¿Cuál es la diferencia? En la sensación captamos los estímulos por partes. En cambio, en la percepción captamos la totalidad de los estímulos, o sea, captamos de forma global. Por ejemplo, si tú captas el título, color verde, letra por letra, ¿verdad? Estamos teniendo sensación, por ejemplo, visual. Pero si yo capto toda la letra, todas las letras, y le doy un significado, porque todas estas letras, al formar una palabra, ya tienen un significado. Cuando nosotros captamos en su totalidad, ya estamos hablando de la percepción, ¿ya? Por ejemplo, cuando detectamos olores, estamos teniendo sensaciones. Pero cuando reconocemos ese olor, a ver, ese olor es del pollo frito que mi mamá está preparando. Ese olor rico, característico de la mazamorra, es de canelita y clavo de olor, ¿verdad? Cuando tú ya reconoces, cuando tú ya reconoces un estímulo y lo captas en su totalidad, en ese caso estás realizando la percepción. Obviamente, para que realices la percepción, primero tienes que tener sensaciones, ¿verdad?
Entonces, de ahí que dice que es la base. O sea, primero tenemos sensaciones, así es el orden, primero tenemos sensaciones, primero captamos las cosas por partes, luego lo reagrupamos y le damos un significado. Entonces, al reagruparlo y darle un significado, realizamos la percepción. Pero al captarlo por partes, realizamos la sensación. No se olviden, si hay preguntitas o dudas, siempre chicos pueden consultar a través del chat. Seguimos. ¿Cuál es la base anatómico-funcional de este proceso mental? Para que ocurra la sensación, el estímulo, hemos dicho que el estímulo es todo lo que te rodea. Para que ocurra la sensación, el estímulo tiene que pasar por tres partes. El estímulo tiene que pasar por tres secciones, por tres partes. Primero, el estímulo tiene que pasar por la sección periférica. Segundo, el estímulo tiene que pasar por la sección conductora. Tercero, el estímulo tiene que pasar por la sección de proyección cortical. Entonces, recién cuando el estímulo llega a este tercer nivel, recién va a existir sensaciones. Antes no. Entonces, retrocedemos. Ya vamos a explicar la primera parte. La sección periférica es la sección inicial. Se va a llamar periférica porque recuerda que peri, el término peri viene de perímetro y perímetro significa alrededor. Quiere decir que la sección periférica está comprendida por todo el alrededor de nuestro cuerpo, por todo el alrededor de nuestro organismo. Y alrededor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestros sentidos, alrededor de nuestro organismo, ¿qué cosa encontramos? Células. A estas células se le llama receptores. Quiere decir que la sección periférica está representada por los receptores. Los receptores son células que captan la información, ¿ya? Tenemos células en la lengua, papilas gustativas. Tenemos células en los ojos, conos y bastones. Tenemos células en los brazos, ¿verdad? La piel. Entonces, las células que captan un estímulo o varios estímulos, a estas células o estas células más los estímulos me representan a la sección periférica. O sea, es cuando las células están captando a los diferentes estímulos. O sea, al inicio, ¿no? Recién está empezando a captar los diferentes estímulos la sección periférica. La célula o receptor presenta las siguientes partes. Especificidad. Si tú escuchas la palabra especificidad, este término hace referencia a específico. Quiere decir que cada receptor tiene un estímulo específico que captar, ¿verdad? Por ejemplo, las papilas gustativas captan específicamente los sabores, ¿cierto? Por ejemplo, el oído interno, capta específicamente los sonidos. Así es, ¿verdad, chicos? Así es, ¿no? ¿O es al revés? Profesora, yo a través de mis papilas gustativas capto los sonidos. No, no. No podemos captar los sonidos con las papilas gustativas. Profesora, yo a través de mis células auditivas capto los sabores. Con las células auditivas captamos los sabores para nada, ¿verdad, jovencitos? Entonces, date cuenta de que cada célula tiene algo determinado que captar y no va a ser al revés. Por ejemplo, el frío o el calor. ¿Cómo lo captamos el frío o el calor? A través, el estímulo frío-calor lo captamos a través de nuestra piel. Nuestros ojos no captan el frío o el calor. Nuestro oído, peor, ¿no? No captan el frío, no captan el calor. Entonces, como cada receptor va a captar algo en particular y no otra cosa, entonces a esa propiedad se le llama especificidad. Entonces, si agarramos un poquito de sal y lo ponemos en nuestra boca,
Nuestra boca va a sentir lo salado. Pero si tú agarras un poco de sal y lo pones en tu brazo no va a sentir lo salado. No, no, profesora, mi brazo siente lo saladito de la comida. Para nada, por más que se derrame la comida en el brazo no siente lo salado. Nuestro brazo, ¿qué cosa siente? Lo caliente, lo frío, ¿verdad? Listo. Otra propiedad que tiene las células o receptores es la llamada irritabilidad. Se va a llamar así irritabilidad o excitabilidad a la propiedad de todas las células o receptores que consiste en sufrir una alteración biológica al notar la presencia del estímulo. ¿Ya? Todo receptor, al notar la presencia del estímulo, va a sufrir una alteración biológica. Repito, a eso se le llama irritabilidad o excitabilidad. Por ejemplo, cuando vas a bañarte, basta que caiga un par de gotitas de agua de la ducha, nuestra piel ya siente las gotas de agua tibia o las gotas de agua helada, ¿verdad? Y al notar de la presencia del estímulo, sufre un cambio nuestra célula, porque obviamente una cosa es que esté presente el estímulo y otra cosa es que no esté presente el estímulo. Sufre un cambio, entonces eso se llama irritabilidad o excitabilidad. Lo mismo, ¿no? Si alguien te presta un lapicero, al agarrar el lapicero, o sea, tu piel al tocar el lapicero, también sufre una alteración biológica al notar la presencia de este nuevo estímulo. A eso se le va a llamar irritabilidad o excitabilidad. Ya vamos dos propiedades. Hasta el momento, las células o receptores tienen dos propiedades. Otra propiedad más, porque son 4, ¿ya? La tercera propiedad de una célula o receptor es la llamada transducción. ¿Qué significa transducción? Es cuando la célula o receptor tiene la propiedad de transformar un estímulo en impulso nervioso. A esa propiedad de cambio, a esa propiedad de transformación, se le llama transducción, ¿verdad? Por ejemplo, mira, acá este dibujo. Acá el estímulo es el plátano, ¿verdad? El plátano. La comida es el estímulo. Pero para que el plátano, para que la comida sea captado por los ojos, para que el plátano, para que la comida sea captado por los ojos y luego sea llevado hasta la corteza cerebral, para que pueda ser trasladado hasta la corteza cerebral, este estímulo comida ha tenido que transformarse en otro tipo de energía. Entonces, para que el estímulo llegue al cerebro, tiene que transformarse en otro tipo de energía. Este otro tipo de energía, que es como una corriente que viaja llevando la información, este otro tipo de energía que lleva velozmente la información en cuestión de microsegundos, a eso se le va a llamar impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso es el estímulo transformado. Transformado para que pueda ingresar, para que pueda viajar. Como una corriente eléctrica lleva la información. Entonces, a eso se le llama transducción. A ver, ¿se acuerdan que su profesor de química les ha dicho que la materia no se crea ni se destruye? ¿Verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso dice el profesor de química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa palabra transformación es lo mismo. Hace referencia a la transducción. Entonces, transformar un estímulo en otro, transformar un estímulo en impulso nervioso para que pueda viajar, porque como estímulo no viaja, tiene que transformarse necesariamente. A esa propiedad se le llama transducción. Seguimos. La adaptación sensorial. La adaptación sensorial es otra propiedad de las células o receptores que consiste en poder acostumbrarnos a estímulos constantes. Esa capacidad de acostumbrarnos a estímulos constantes se va a llamar adaptación sensorial.
Por ejemplo, podemos acostumbrarnos al frío. El frío recién empieza, ¿verdad? Pero poco a poco, conforme el frío se hace más frecuente, te vas a acostumbrar. Ahorita de repente todavía no te acostumbras porque hace frío, luego hace calor, luego hace frío, o sea, está que cambia, está que varía demasiado. Pero si el frío se presenta de forma constante, al principio va a ser difícil. Al principio va a ser difícil, pero después ya vas a acostumbrarte al frío, ¿sí? Vas a poder adaptarte al frío. Como hacen las personas que viven en la sierra, ¿verdad? Cuando tú viajas a la sierra, viajas bien abrigado, con tu guantes, tu chalina, tus dos medias, pero las personas que viven en la sierra ya están acostumbradas, ya están adaptadas al frío. Así que ellos están con su pantaloncito, con su polito, como sin nada, hasta lavan su ropa en el río, y si tú alguna vez has tocado el río de la sierra, el agua es helada, pero mientras que para ti es helada, ellos están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, si tú viajas a la sierra y estás un día, va a ser difícil para ti. Si tú viajas a la sierra y estás 2 días, va a ser difícil para ti. Pero si te quedas una semana, si te quedas 2 semanas, si te quedas un mes, conforme pase el tiempo, te vas a ir acostumbrando. Entonces, un requisito para que ocurra el acostumbramiento o adaptación sensorial es que el estímulo tiene que ser frecuente. Si el estímulo se presenta de manera constante, entonces nos acostumbramos o nos adaptamos. No solamente podemos acostumbrarnos al frío, sino también al calor. Por ejemplo, en la selva, el calor es más fuerte que acá. En el norte, a ver, los que viven en el norte o los que tienen familiares en el norte, el calor es más intenso que aquí. Sin embargo, las personas que viven en el norte o en la selva ya están acostumbradas. Si tú pasaras tus vacaciones un mesecito en ese lugar, al principio el calor te va a resultar sofocante, pero luego te vas a acostumbrar. Nos acostumbramos o nos adaptamos al frío. Nos acostumbramos o nos adaptamos al calor. También podemos acostumbrarnos o adaptarnos a olores constantes. Por ejemplo, las personas que trabajan desatorando el desagüe. ¿Cómo crees que logran realizar ese trabajo? Si el olor del desagüe es insoportable, si alguna vez has pasado cerca de un lugar que estaban desatorando el desagüe, seguramente has pasado corriendo. Seguramente has pasado tapándote tu nariz, ¿verdad? Pero el señor que trabaja desatorando el desagüe no se puede ir corriendo, es su trabajo. Seguramente los primeros días de ese trabajo se habrá incomodado, pero bueno, debido a muchos factores, tiene que seguir trabajando ahí. Y al principio habrá estado muy incómodo, pero ahora que ya lleva varios meses o semanas trabajando ahí, ya se acostumbró y ya ni siquiera siente que el olor sea desagradable, ¿verdad? También nos podemos acostumbrar a sonidos, a aquellos que viven al costado de un mercado. El mercado genera mucho bullicio, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo en el segundo piso hay como 3 niños, corren, saltan, brincan, gritan. Bueno, al principio era muy incómodo porque no se puede realizar la clase con esa bulla, pero poco a poco te vas acostumbrando y a veces ni siquiera notas el sonido. A veces ni siquiera te das cuenta del sonido. Lo mismo pasa con las personas que viven al costado de la riel del tren, ¿verdad? A cada rato pasa el tren. Al principio notas la presencia del tren, pero después ya ni cuenta te das. O sea, que el tren pasa, suena, pero ya te has acostumbrado porque llevas varios años viviendo, tu casa queda al costado del tren. Como ya vives ahí varios años, entonces ya te has acostumbrado al sonido. Ya ni siquiera sabes, ¿y pasó el tren o no pasó el tren? Creo que escuché el sonido del tren, no me acuerdo, ¿verdad? Listo. Gracias entonces a la adaptación sensorial podemos hacer trabajos muy complicados. Por ejemplo, las personas que trabajan manejando carro.
y viajan a provincia, tienen que estar 8 horas sentado, 9 horas sentado, 11 horas sentado, manejando carro. Entonces, al principio de manejar el carro, no se sentía bien la persona, pero ahora ya se acostumbró a estar sentado bastante tiempo. Como en el caso nuestro, ¿verdad? Las clases. Las clases. ¿Cuántas horas de clases llevas? 6 horas. Al principio, ¿te acuerdas? Con la justa puedes estar sentado un par de horas. Con la justa puedes estar sentado 4 horas. Ya no sabes ni cómo sentarte. Te duele la espalda de repente, ¿verdad? Pero así, de manera progresiva, ahora ya puedes resistir estar sentado las 6 horas. Así como tú resistes estar sentado las 6 horas, un policía de tránsito puede acostumbrarse o adaptarse a estar de pie mucho tiempo. Un vigilante, por ejemplo, tiene que estar de pie desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Los que se bañan con agua fría, a pesar del frío, es que también ya se han acostumbrado, ¿sí? ¿Ustedes se bañan con agua fría o con agua tibiecita? Con agua tibia. Pero hay personas que a pesar que hacen frío, siguen bañándose con agua fría, ¿verdad? Es que estas personas ya están acostumbrados. Esto es cierto, ya se han acostumbrado. Entonces, por ahí me dicen que se baña con agua tibiecita. Algunos, pocos, con agua fría. Qué valiente, chicos. Otros para bañarse con agua fría, primero meten su brazo, luego su pierna, luego su cabeza y de frente ya se meten a la ducha. O sea, se acostumbran de a poco, de a poquito, ¿verdad? Ahora, cuando usamos anteojos también nos acostumbramos. Al principio el anteojo es incómodo. Presiona, ¿no? Presiona a la altura de la sien, presiona, deja marca a la altura de la nariz. Entonces te pones tu anteojo, te sacas el anteojo, te pones el anteojo, hasta que pasan varias semanas y ya te acostumbraste al anteojo. Te acostumbraste tanto a tus anteojos que incluso para dormir te has olvidado quitarte los anteojos. Te acostumbraste tanto a tus anteojos, a tus lentes, ¿verdad? Que incluso cuando te vas a bañarte, te has quitado toda la ropa, menos los anteojos. Y cuando ya caen las gotitas, recién, me he olvidado quitarme, es que te has acostumbrado. Eso sucede, ¿ya? Entonces ya sabes, son 4 las propiedades. La adaptación sensorial, la transformación del estímulo, que sería la transducción. Tenemos también a la irritabilidad, cuando nota la presencia del estímulo, a la especificidad, porque el estímulo es captado por un receptor específico. Bueno, hasta ahí estamos hablando de la primera sección, de la sección periférica, de la sección inicial, cuando el receptor capta recién al estímulo y realiza todas estas propiedades. Una vez que el receptor capta el estímulo y realiza todas esas propiedades, la información tiene que ser llevada a alguna parte del cerebro. Cuando la información es llevada a alguna parte del cerebro, entonces se está hablando de la sección conductora. La sección conductora, ¿de qué se encarga? De conducir la información, de hacer ingresar la información o impulso nervioso, porque ya se transformó el estímulo en impulso nervioso. Entonces, la información viaja a través de las vías aferentes. Las vías aferentes son los nervios de ingreso, los nervios de ingreso de la información. Entonces, la sección conductora, por ejemplo, acá tenemos a la sección conductora en este gráfico. Por ejemplo, acá está el estímulo, ¿verdad? ¿Cierto? Acá se está captando el estímulo, acá se está transformando el estímulo, y cuando viaja, por ejemplo, por acá está viajando la información, me están hablando de la sección conductora. ¿Hasta dónde viaja? Hasta alguna parte del cerebro o de la corteza cerebral. Cuando llega al cerebro y es procesada por el cerebro, entonces ahí ya estaríamos hablando de la tercera sección, de la sección de proyección cortical. La sección de proyección cortical está representada por las diferentes partes del cerebro
está representada por las diferentes áreas del cerebro, a las cuales se le conoce con el nombre de lóbulos cerebrales. ¿Ya? Por ejemplo, en cuanto a la sensación gustativa, el lóbulo cerebral que lo registra es el que está acá. Se llama lóbulo parietal. En cuanto a la sensación visual, el lóbulo que registra la información de la sensación visual se encuentra a esta altura. Estamos hablando del lóbulo occipital. Entonces los lóbulos procesan la información, analizan la información, ¿ya? Y recién cuando la información llega al cerebro, recién vamos a tener sensaciones. O sea, no hay sensaciones aquí, tampoco hay sensaciones acá. Hay sensaciones cuando la información recién es analizada por el cerebro y el cerebro te dice qué sensación has tenido. De ahí que la sensación es un proceso mental fisiológico, porque se tiene que llevar a cabo en el cerebro. Si no tuviéramos cerebro, no tendríamos sensaciones. A ver, si no tuviéramos cerebro y tuviéramos ojos, manos y pies, lengua, si tuviéramos solamente sentidos, pero no tuviéramos cerebro, no habría sensaciones. Porque si hay sensaciones es porque el cerebro nos dice, nos informa que hemos visto, que hemos saboreado, que hemos captado, que hemos tocado. El cerebro es quien lo procesa. Entonces, en la sección de proyección cortical, se llama así cortical porque la palabra cortical hace referencia a la corteza cerebral. Quiere decir a las diferentes áreas del cerebro o lóbulos. Recién ahí ocurre, ¿qué cosa? La sensación. Bueno, todas estas secciones, acá lo hemos descrito cada uno, pero cuando ocurre la sensación, sucede rápidamente. El estímulo viaja rápidamente. ¿Qué otra cosa tenemos? A ver, en las sensaciones también tenemos la presencia de los umbrales sensoriales. ¿Qué vienen a ser los umbrales sensoriales? Son los límites que permiten que exista o no exista una sensación. Yo te pregunto, ¿todos los estímulos se pueden detectar? A ver, ¿tú qué opinas? Te leo a través del chat. ¿Todos los estímulos se pueden detectar? Por ejemplo, ¿puedes sentir el olor de la comida que está preparando tu vecino? Sí, Pueden cerca, sentir, sí. algunos dicen que sí, siempre y cuando esté cerca, otros dicen que no, ¿verdad? Depende, me dicen otros. A ver, por ejemplo, si un alfiler se cae al suelo, ¿podrían escuchar? Si un alfiler se cae al suelo, ¿se podría o no se podría escuchar? Algunos me dicen No. que no, otros me dicen, si hay un silencio absoluto, puede ser, ¿verdad? Ya, pero ¿y si se cae una cuchara? Ahí sí es diferente, ¿no? Se cae una cuchara, ahí sí escuchamos. Se cae el lapicero, escuchamos. Se cae una botella de agua, de plástico, por ejemplo, escuchamos. Pero si se cae un alfiler, difícilmente escuchamos. Si una mosca entra a nuestro cuarto, difícilmente escuchamos el aleteo de la mosca. Pero si una abeja entra a nuestro cuarto, ahí sí, ¿no? El zumbido del ala de la abeja es más fuerte. Entonces, quiere decir que no se detectan todos los estímulos. Hay estímulos que se detectan con claridad y hay estímulos que no se detectan con claridad. Todo depende de la fuerza, de la intensidad del estímulo. Muy bien, entonces por eso estamos hablando de los umbrales. Los umbrales son aquellos límites que permiten que el sentido pueda detectar o no una información. Tenemos tres tipos de umbrales. El umbral mínimo o absoluto, que se encarga de captar la mínima estimulación, como dice su nombre. Por ejemplo, cuando hablamos en voz baja. Cuando hablamos en voz baja, apenitas si se escucha la voz del compañero porque está hablando en voz baja, por ejemplo. Profesora, mi familiar me está hablando prácticamente susurrándome al oído. Su voz también se detecta
con una mínima intensidad. Entonces, en ese instante, el umbral que capta toda información con mínima intensidad es el umbral mínimo. Tenemos al umbral máximo o superior. En cambio, el umbral máximo capta una estimulación con mayor intensidad. Acá ya no sería hablar en voz baja, ¿no? Acá sería, por ejemplo, hablar en voz alta. Cuando hablamos con voz alta, pero sin gritar, cuando hablamos con voz alta, eso es detectado por nuestro sentido, ¿ya? En este caso, por el umbral máximo. Entonces, tenemos al umbral mínimo y al umbral máximo. El umbral mínimo te permite captar la mínima estimulación y el umbral máximo te permite captar la máxima estimulación. Entonces, ¿podemos captar la voz alta de una persona? Sí, pero siempre y cuando la persona no grita, ¿no? Porque si no grita, su voz es alto, pero ya llegó al máximo. Si la persona lamentablemente grita, supera el máximo. Eso nos lastima, nos daña en este caso, el tímpano, ¿verdad? Toda estimulación que se capta con mínima intensidad es detectado por nuestro umbral mínimo y toda estimulación que se capta con mayor intensidad es captado por el umbral máximo. Por ejemplo, cuando la mamá cocina y le ha echado poquita sal a la comida. Entonces, si la mamá le ha echado poquita sal, sí se siente la sal, pero bajito, apenas, poquito, ¿verdad? Entonces, la baja cantidad de sal que la mamá le echó en la comida es detectado por nuestro umbral mínimo. O sea, nosotros tenemos un registro que detecta la información. En este caso, si tiene poquita sal, tenemos ese registro que detecta la mínima estimulación. En ese ejemplo estamos usando el umbral mínimo. Pero ¿qué pasa si la mamá o el papá está conversando y se ha distraído y le echa el doble de sal? La comida está salada. Si la comida está salada, entonces ha llegado, pues, ha superado el umbral máximo, ¿no? Ha superado el umbral máximo. Porque incluso si la comida tiene la cantidad de sal adecuada, ahí sí llega al umbral máximo. El umbral máximo es la cantidad de información que tú puedes tolerar, que tú puedes aceptar. Entonces, si hay poquita sal, umbral mínimo. Si tiene la cantidad de sal adecuada, umbral máximo, pero si supera, porque la mamá le echó el doble de sal, entonces si ya la comida está saladazo, ahí ya superó el umbral máximo, ¿verdad? Es como cuando vas a la playa por primera vez. El sabor de las aguas de la playa, chicos, ¿cómo es? ¿Dulce? No, no. El sabor de las aguas en el mar, ¿cómo es? ¿Saladito pero bajito? Sería bueno, saladito. Es saladazo, me dicen por ahí. Es saladazo, ¿no? Incluso hay una playa que se llama Agua Dulce. Y de agua dulce, de dulce, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, saladazo, profesora. A mí me habían dicho que el agua es salada, pero no tanto, ¿no? Entonces en ese momento ya ha superado el umbral máximo. Entonces, ¿nosotros podemos captar una información mínima? Sí. Nosotros podemos tolerar una información máxima también, pero cuando ya se sobrepasa, lastima, daña. Vamos a explicarlo acá ya a través de un gráfico después. También tenemos al umbral diferencial. El umbral diferencial es aquel umbral que te permite registrar dos o más estímulos. Acá vas a necesitar dos o más estímulos y vas a diferenciar. Vas a buscar la mínima diferencia entre esos dos o más estímulos. En cambio, acá, en el umbral mínimo o umbral máximo, solo necesitas un estímulo con mínima intensidad o un estímulo con máxima intensidad, pero que no sobrepase, que no sea exagerado. En cambio, para tener umbral diferencial, para hacer uso de nuestro umbral diferencial, necesitamos dos o más estímulos. Por ejemplo, pruebas una limonada y después de unos cuantos segundos pruebas el jugo de naranja. Y luego comparas entre estos dos estímulos. A ver, ¿cuál es más ácido? ¿La limonada o el jugo de naranja? Depende, me dicen algunos. ¿Cuál es más ácido? Bueno, la limonada sí o sí necesita azúcar para quitar la acidez.
¿verdad? En cambio la naranja, cierto, ¿no? Depende qué naranja o en qué estado está la Más naranja. dulces. Claro, hay naranja que sí es dulce, ¿no? Como también hay naranja que está bien ácida. Pero como tú sí vas a poder comparar, ¿verdad? Algunos me dicen el jugo de naranja, otros me dicen la limonada. Como tú vas a poder comparar, ¿cierto? Entonces ahí vas a poder notar la acidez o la mayor acidez. Lo mismo, pruebas una gaseosa de una cierta marca, luego otra gaseosa de otra marca y comparas. Cuando tú comparas, estás haciendo uso del umbral diferencial. Profesora, yo comparo el lomo saltado que prepara mi mamá con el lomo saltado que prepara mi tía y nada se compara pues a la sazón de mi mamá, ¿no? La sazón de mi mamá, uy, delicioso. Cuando tú estás comparando varios estímulos, como en este caso la comida, también estamos haciendo uso del umbral diferencial. Vamos a explicarlo entonces a través de este gráfico, los umbrales. Hemos dicho que hay tres tipos de umbrales, ¿cierto? Por acá tenemos al umbral, por aquí tenemos al umbral mínimo. Esta flechita, esta línea de color amarillo que estoy señalando, hace referencia al umbral mínimo. Entonces, el umbral mínimo es la mínima estimulación. El umbral máximo, si comparamos con el umbral máximo es una mayor estimulación, pero siempre y cuando lo que podemos tolerar. Una mayor estimulación, pero lo que podemos tolerar. Ya que si la información es exagerada, mira la otra flechita, si la información es exagerada, se sobrepasa el umbral máximo y genera una distorsión y genera una sensación distorsionada. Y esa sensación distorsionada puede provocar dolor o daño en los órganos sensoriales. Por ejemplo, te hablan en voz bajita, eso llega al umbral mínimo. Te hablan en voz alta, frente a frente, eso llega al umbral máximo. Pero si te gritan al oído, hay niños que les gusta jugar gritando al oído. Si te gritan al oído, profesora, siento que la información todo distorsionado, ¿verdad? Te gritan al oído, es incómodo. Si te gritan al oído, te lastima, en este caso, el tímpano. Entonces se ha sobrepasado el umbral máximo. Algo así como cuando terminas de cruzar la pista y justo pasa un camión y toca el claxon. El claxon se oye como un estruendo en nuestro oído, ¿verdad? Y ahí que en algunos hospitales está prohibido tocar el claxon. ¿Por qué? Porque los pacientes están muy sensibles. Es más, su umbral mínimo y su umbral máximo de ellos es distinto. Entonces, con semejante sonido, con semejante ruido, además el claxon, chicos, sobrepasa generalmente el umbral máximo. El claxon a lo lejos es captado con mínima intensidad. El claxon casi cerca es captado con máxima intensidad. Pero el claxon cerca del carro lastima en este caso el oído. De ahí que en los hospitales está prohibido, cerca de los hospitales está prohibido tocar el claxon. Sin embargo, muchas personas por falta de conciencia o falta de información o tal vez no se dan cuenta, lo hacen. Y lastima de esa manera a las personas que están hospitalizadas. O a los niños autistas, por ejemplo, los niños autistas, su umbral es distinto que nosotros. Si nosotros hablamos en voz bajita, los niños autistas lo escuchan como si fuera un grito. Entonces, ellos, su umbral de ellos es diferente al nuestro. En el caso de los niños autistas, en el caso, por ejemplo, de los animales también, ¿verdad? En el caso de los animales, si nosotros hablamos en voz baja, por ejemplo, en el caso de los animales pueden detectar hasta incluso movimientos sísmicos que nosotros no podemos detectar a varias cuadras, el caminar de una persona, hasta olores. Entonces, el umbral mínimo y el umbral máximo de los animales es distinta, es diferente, ¿ya? Si tomas un refresco con una cucharadita de azúcar, la información va a llegar al umbral mínimo. Si tomas un refresco con 3 cucharaditas de azúcar, la información va a llegar al umbral máximo, porque hasta 3,5 se puede tolerar. Ya exagerando 4 cucharaditas se puede tolerar.
pero estás conversando y le has echado el doble, o sea, normalmente tomamos con 3 cucharaditas, por conversar le echas otras 3 más, 6 cucharaditas. Profesora, lo tomé, justo estaba con sed, y mi refresco parecía miel. No, lo dejé, profesora, no, así no, la sensación no se capta igual, ¿verdad? Hay una sensación de dulce distorsionada. Lo mismo, ¿no? Recibir una caricia llega al umbral mínimo, porque la caricia es una mínima intensidad. Pero de recibir por ahí, de repente, en este caso, cuando te tocan, por ejemplo, ya la información de máxima intensidad, lo que se puede tolerar cuando nos pasan la voz y nos tocan de repente. O un apretón de manos, ¿verdad? Pero cuando el apretón de manos es muy fuerte y tu dedo ya se está hinchando y se está poniendo rojo, entonces se ha exagerado, se ha sobrepasado el umbral máximo. Y para tener umbral diferencial hemos dicho que ahí sí se necesita dos, ¿no? Dos estímulos. Para el umbral diferencial se necesita dos o hasta más estímulos. Un golpe, por ejemplo, me consultan a través del chat, un golpe estaría sobrepasando el umbral máximo. Si el golpe es leve, ahí puede ser, ¿no? Pero si el golpe es fuerte, está sobrepasando el umbral máximo. ¿Por qué sobrepasa el umbral máximo? Es que hemos dicho que cuando se sobrepasa el umbral máximo, la sensación se capta distorsionado y lastima. Y tú sabes que un golpe te puede dejar morado el rostro o morado el brazo. Entonces lo ha lastimado, por lo tanto el golpe ha sobrepasado el umbral máximo. Muy bien, gracias por sus consultas. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, el umbral diferencial necesita varios estímulos, hemos dicho, ¿cierto? Por ejemplo, comparo la voz de mi mamá con de mi prima. Mi mamá, su voz es más ronquita, de mi prima, su voz es más aguda. Estamos usando el umbral diferencial. Por ejemplo, comparamos las notas musicales o las diferentes tonalidades de colores. A ver, entre el color rojo vino y el color rojo carmín, rojo pasión, también hay diferentes tipos de rojo, ¿no? Rojo carmín, rojo pasión, rojo escarlata, rojo sangre, me dicen por acá. Entonces, cuando tú diferencias, ¿cuál es la diferencia entre un rojo y el otro rojo? También estás usando tu umbral diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre un azul y el otro azul? Un azul es azul noche, el otro azul es azul azulino, el otro azul azul cielo. Pero ¿cuál es la diferencia? Si todos se parecen, es que, profesora, si se fija bien, el otro es un poquito más oscuro. Apenas si puede notar la diferencia entre los dos. Es cierto, a veces cuando tú usas el umbral diferencial, apenas puedes notar la diferencia entre los dos. De ahí que al umbral diferencial también se le conoce como la diferencia apenas perceptible, porque entre dos estímulos vas a notar la diferencia apenas perceptible. Listo, chicos. Bueno, habíamos dicho que respecto a los umbrales, en el caso de los animales es distinta, ¿verdad? Los animales, por ejemplo, tienen una mayor visión respecto a nosotros. Principalmente las aves, que pueden ver a kilómetros. Nosotros raras veces podemos ver a kilómetros. Por ejemplo, la audición. Los perros y los gatos son extraordinarios respecto al sentido auditivo. Puede detectar sonidos que nosotros no detectamos. Respecto al gusto, bueno, en el olfato sí tenemos el caso del perrito, que es distinta, el olfato del perrito es más desarrollado, de ahí que en algunos aeropuertos y cuando hay terremoto, entrenan al perro para que puedan rescatar a las personas. En el aeropuerto entrenan al perro para que pueda detectar sustancias ilícitas, debido al olfato pues ultra desarrollado, ¿verdad? En el caso nuestro, nuestros umbrales no son tanto como los animales, pero sí tenemos umbral mínimo o umbral máximo
depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, se dice que en el ojo humano, a lo mucho una persona puede captar una vela vista a 50 kilómetros, pero siempre y cuando la noche se encuentra completamente despejada. Si hay una noche completa, si un día, ¿no? O una cierta noche oscura, pero despejada, si es que hay estas condiciones, recién ahí puede ser que lleguemos a ver una vela encendida, una vela prendida a 50 kilómetros. O sea, apenita vamos a poder registrar, ¿verdad? A semejante lejanía, con las justas vamos a poder ver. Entonces, si vemos con mínima intensidad la vela que está a una cierta lejanía, entonces ese es el umbral que nosotros tenemos. En cambio, respecto a la audición, en el ser humano, ¿ya? En el ser humano a lo mucho puede detectar el sonido del tic-tac del reloj a 6 metros, pero siempre y cuando se encuentre en condiciones muy, pero muy silenciosas. El ser humano a lo mucho puede detectar, en cuanto al sentido gustativo, una cucharadita de azúcar en 8 litros de agua. ¿Ya? A ver, si en 8 litros de agua echamos una cucharadita de azúcar, puede ser que detectes, ¿no? Pero ya, bueno, esto es con mínima, en este caso, intensidad. O sea, estaría viajando al umbral mínimo, ¿verdad? Estaría viajando al umbral máximo. Perdón, al umbral mínimo, porque el umbral máximo es lo que puedes tolerar. Cuando tú le echas azúcar a tu refresco, ¿cuántas cucharadas le echas? ¿Cuántas cucharadas puedes tolerar? O cucharaditas, ya no importa. Por ejemplo, yo 3, pero si le echan más de 3, no, ya no se puede. Ya no lo tolero, ya es para mí demasiado dulce, más de 3 cucharaditas. Algunos dicen a lo máximo 2, 1,5, Alessandra. A lo máximo 2. Emily. Ustedes consumen con menos azúcar. Mejor, mejor. Cuanto menos azúcar le echas es más saludable, ¿no? Cuanto menos azúcar, más saludable. Así es, chicos. Entonces, lo mínimo que tú puedes tolerar, obviamente, llega al umbral mínimo. Y lo máximo que tú puedes tolerar llega al umbral máximo. Y si se sobrepasa, ya sabemos, ¿no? Los problemas que pueden generarnos a nivel de la sensación. A ver, ¿cómo es el umbral mínimo en el ser humano respecto al olfato? El ser humano puede detectar una gota de perfume esparcida en una casa de 3 cuartos. O sea, eso es a lo mucho que podría detectar, haciendo uso de sus umbrales, el ser humano. Y respecto al tacto, puede detectar el ala de una abeja que cae sobre la mejilla, pero siempre y cuando esa ala cae cerca. Si cae a una altura de 1 centímetro, entonces sí puedes sentir que algo ha caído en su rostro, ¿verdad? Profesora, estoy escuchando la clase atentamente y hablando de que algo ha caído en mi rostro, justo una arañita se ha posado en mi rostro. O una arañita bien pequeñita se ha posado en mi mano. Me fijo bien y sí, ¿no? Apenitas sentí un cosquilleo. Entonces, apenitas, todo lo que detectas con mínima intensidad, umbral mínimo. En cambio, si nos pica la araña, o nos pica una hormiga, o un alacrán, se siente con mayor intensidad. Mayor intensidad, umbral máximo. Listo, chicos. Vamos a hablar entonces de las sensaciones, ¿ya? Normalmente ustedes conocen a los 5 primeros sentidos, ¿cierto? A los 5 primeros sentidos. Por ejemplo, han escuchado hablar del sentido visual, han escuchado hablar del sentido auditivo, han escuchado hablar del sentido olfativo, del sentido táctil y del sentido gustativo. Son los 5 principales sentidos que hemos escuchado muchas veces hablar. En psicología vamos a analizar 8 sentidos. O sea, aparte de estos 5, vamos a hablar de otros sentidos más que a continuación voy a describir. Pero a estos 5 primeros sentidos también se le conoce como exteroceptivos. Así se le llama.
A estos 5 primeros sentidos también se le conoce como exteroceptivos. La palabra extero significa fuera. Quiere decir que son sentidos que captan estímulos que vienen de afuera. Por ejemplo, cuando tú miras, cuando tú observas, siendo que observas lo que hay afuera. Yo no creo que tú observas lo que hay adentro, ¿no? Dentro de tu organismo puedes observar, profesora, yo puedo voltear mis ojos y puedo observar mis vísceras. No, ¿no? Profesora, yo puedo cerrar mis ojos y puedo observar mi tráquea. Mm, tampoco, ¿no, chicos? O sea, podemos ver lo que está afuera, el mundo externo, pero no podemos vernos internamente, ¿cierto? Entonces, por eso se llama exteroceptivo, porque el sentido visual capta los estímulos externos. En el sentido auditivo igual, escuchamos los sonidos que vienen de afuera. Pasa el camión de basura, escuchamos el sonido del camión de la basura. Profesora, pero yo escucho el sonido de mi estómago, está crujiendo. Mi estómago es interno, ya, pero el sonido, a pesar que tu estómago está adentro, o sea, es interno, el sonido sale. O sea, el sonido es un estímulo externo. Igual cuando sentimos olores, sentimos el olor de la comida de la mamá, sentimos el olor del perfume que nos hemos echado, sentimos el olor de la basura, pero todos esos estímulos son externos. ¿Tú puedes sentir el olor de tu estómago? No. ¿Puedes sentir el olor de tu vejiga? Tampoco. ¿El olor de tu hígado? ¿El olor de tu páncreas? Menos, ¿no? Entonces se captan olores también externos. Entonces todos estos estímulos captan lo que viene de afuera. Por eso se van a llamar exteroceptivos. En el caso de la sensación visual, para que exista sensación visual, el estímulo tiene que ser la luz. Puede ser una luz natural o puede ser una luz artificial. Por ejemplo, ahorita para que escuches tu clase, ¿qué luz estás usando? ¿Natural o artificial? Natural. Natural. Los que están con el foco prendido, los que Artificial. están con el foco prendido, artificial sería, ¿verdad? En cambio, los que están con la luz apagada porque tienen buena iluminación, la buena iluminación de la luz solar, sería en ese caso una iluminación natural. Por ejemplo, Emily está usando foco. Rosario, la luz natural. Alarcón está usando foco. Igual yo también estoy utilizando mi foco porque mi cuarto no tiene buena iluminación. Entonces, la luz puede ser natural o la luz puede ser artificial. Esa luz que ilumina y podemos detectar de esa manera los colores, porque si no hay luz no podemos ver los colores. Recuerda que en la noche, en la oscuridad, como no hay luz, no podemos ver los colores. ¿Alguien podrá ver los colores en plena oscuridad? No se puede, ¿verdad? Si podemos ver los colores es gracias a la presencia de la luz. No hay luz, no hay colores. Entonces, la luz es el estímulo y nuestro ojo sería el órgano. Ahora, el ojo tiene células. A esas células, hemos dicho al principio de clase, que a esas células se le llama receptores. Entonces, el ojo es el órgano y este órgano tiene varias células. El ojo tiene varias células. Tiene dos células muy importantes. Uno de ellos son los conos y los bastones. Entonces, para que existan sensaciones visuales, los receptores que participan son los conos y bastones. Los conos son células pequeñitas que tienen esta forma de conitos y obviamente los bastones tienen la forma de bastoncitos. Los conos son células tan pequeñitas que está en nuestro ojo, en nuestro globo ocular, pero los conos nos permiten ver durante el día, mientras que los bastones nos permiten ver durante la noche. Por ejemplo, ahorita que estamos de día, estamos usando los conos, los receptores conos. Los conos se pueden usar en el día o también en lugares iluminados. Por ejemplo, si estamos de noche pero prendemos la luz, ya sería un lugar iluminado. En lugares iluminados también se puede usar los conos. En cambio, en la oscuridad, cuando no hay luz o poca luz,
ahí estamos usando los bastones. Los bastones tienen que ver con la visión nocturna. En la noche se puede ver, se podrá ver o no se podrá. Cuando tú apagas la luz de tu cuarto, al principio no se puede ver nada, ¿no? Pero luego, a pesar de la oscuridad, ya puedes ver algo, aunque sea dónde está tu ropero, dónde está tu televisor, dónde está tu mesa. En la noche se puede ver poquito, en la oscuridad se puede ver muy poco. Entonces, ¿quién te permite ver en la oscuridad tus bastones? En el día o lugares iluminados te permite ver los conos. Nosotros generalmente tenemos visión diurna, de ahí que tenemos más conos que bastones. En cambio, los animales, como el caso del gato, que tiene una mejor visión nocturna, ellos tienen más bastones. De ahí que su visión nocturna es mejor que la nuestra. Entonces, los conos y los bastones captan a la luz y luego lo llevan hasta el centro nervioso, lo llevan hasta el cerebro para que se analice. ¿Y qué parte del cerebro analiza las sensaciones visuales? El lóbulo que está a la altura de la nuca, llamado lóbulo occipital. Una vez que la información llega al lóbulo occipital, recién va a haber sensaciones visuales. O sea, tiene que pasar todo esto, ¿no? El receptor tiene que captar a la luz, tiene que transformarlo en impulso nervioso, tiene que llevarlo al lóbulo occipital y recién el cerebro nos informa qué estamos viendo. Colores, imágenes, intensidad de colores, recién cuando es analizada en el cerebro. De ahí que es un proceso mental, fisiológico mental, la sensación. Si el lóbulo occipital está muy relacionada con la vista, eso significa que un golpe o una lesión puede hacer que perdamos, que lleguemos a perder la vista, provocándose en este caso una ceguera. Entonces ya sabes, a la pérdida de la capacidad visual se le llama ceguera. A la pérdida de la capacidad auditiva, ¿cómo se le llama? Cuando pierdes la vista, ceguera, ¿no? Pero cuando pierdes la capacidad para escuchar, ¿cómo se le llama cuando ya no podemos escuchar? Muy bien, Tomaya. Sordera. Así es, Miguel. Cuando ya no podemos escuchar, sordera. Christopher Rosario también me dice sordera, profesora. Ya no podemos escuchar, ¿verdad? Recuerda que no tienes que usar de forma excesiva los audífonos y menos pues a volumen exagerado, porque hay varias causas de la sordera. Puede ser por lesiones en el lóbulo temporal, pero también hay otras causas, como usar de manera excesiva los audífonos o hablar siempre gritando. Entonces, hay varias causas. Obviamente, lesiones del oído interno también puede causar sordera. Si ceguera es cuando no hay vista y sordera es cuando no hay la capacidad para escuchar. ¿Cómo se le llama a la incapacidad de detectar los olores? Cuando hay problemas para detectar los olores. Voy a ponerlo en el chat para todos, ¿ya? Cuando no se puede detectar los olores, eso se llama anosmia. La anosmia es la incapacidad para detectar olores. Por ejemplo, el coronavirus quita la sensación olfativa. La persona pierde el gusto y pierde el olfato. O sea, una consecuencia del coronavirus es la llamada anosmia. Bueno, un síntoma, ¿no? Un síntoma. Un síntoma es la pérdida del olfato. En este caso, la anosmia. Entonces, cuando se pierde el olfato, se llama anosmia. Si se pierde la sensación táctil, igual lo voy a poner en el chat, se llama anestesia. Sí, tipo ese líquido que nos echan cuando nos van a operar, nos echan un líquido, ¿verdad? Una anestesia, y ya tú no sientes tu cuerpo, no sientes la piel, adormecida la piel y te pueden cortar y no hay dolor, ¿verdad? Cuando perdemos la sensación gustativa, a eso se le va a llamar agusia, cuando perdemos la sensación gustativa. Bueno, hay varias causas, no solamente el coronavirus genera el perder la sensación gustativa, también puede ser cuando te quemas la lengua,
Ya no sientes el sabor de tu comida, ¿cierto? Ah, es que has tomado apurado tu desayuno, ya te has quemado la lengua y ahora ya no sientes. Entonces, cuando hay quemaduras, por ejemplo, perdemos el gusto. Entonces, y eso puede generar una agusia o también llamada augesia. Agusia o llamada también augesia, pérdida del sentido gustativo. Muy bien, chicos. Por ejemplo, cuando estamos con gripe, ahí no se sienten los olores y tampoco el gusto. Mamá, ¿le has echado poquita sal a la comida? No, hijo, seguramente estás con gripe y por eso no sientes. O sea, ni olores ni sabores, cuando estamos resfriados con gripe, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Ya hemos hablado de las consecuencias, las lesiones. Para tener sensaciones auditivas, el estímulo tiene que ser ondas sonoras que viajan en el aire. Esas ondas sonoras viajan en el aire, llegan al oído, pero el oído es el órgano. Dentro del oído hay células o receptores. Dentro del oído hay células o receptores. Tenemos a la cóclea o caracol, que contiene a las células ciliares, o llamado también órgano de Corti, y esas células ciliares que forman parte del órgano de Corti se encargan de detectar las ondas sonoras. Y cuando viaja al lóbulo temporal, porque el sentido auditivo se procesa en el lóbulo temporal, recién vamos a poder detectar sonidos, ruidos, estruendos, melodías, pero una vez que viaje al cerebro. Para tener sensaciones olfativas, el estímulo tiene que ser moléculas que están dispersas en el aire, moléculas que están viajando en el aire. Esas moléculas viajan, bueno, el órgano sería la nariz, pero en la nariz tenemos a las células olfatorias. En la cavidad nasal, en la parte superior de la cavidad nasal, tenemos a las células olfatorias. Las células olfatorias captan la información, lo llevan hasta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Acá falta un lóbulo, ya chicos. El olfato se registra en dos lóbulos. El olfato se registra tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo temporal, en los dos. Para tener sensación táctil, el estímulo tiene que ser energía mecánica como una presión. La presión al momento de abrazar, la presión al momento de saludar estrechando las manos, que ahorita está prohibido por mientras. Entonces, el estímulo es energía mecánica. Los receptores, si bien es cierto, el órgano es la piel, pero en la piel tenemos varias células, varios receptores, que llevan el nombre de sus investigadores. Tenemos a los receptores Ruffini, a los receptores Pacini y a los receptores de Krauss. También llamado termorreceptores. Se le va a llamar termorreceptores porque estos receptores detectan el frío y el calor. Entonces, hablar de sensación táctil es captar frío, captar calor y captar dolor. Ah, pero ojo, siempre y cuando el dolor sea externo. Si el dolor es externo, como cuando te caes y te raspas el brazo, si el dolor es externo, es detectado por el sentido táctil, siempre y cuando el dolor es externo. Pero, por ejemplo, una señorita cuando tiene cólicos menstruales, el dolor no es externo. En ese caso, el dolor es interno. En dolores internos no participa este sentido, sino otro que vamos a mencionar después. A ver, otro dolor interno. Cuando hay un problema cardíaco y sentimos que el pecho nos presiona, producto del dolor interno, ¿no? O sea, del problema cardíaco. Y ahí también estamos hablando de un dolor interno. Pero cuando es un dolor externo, te caes y te raspas el brazo. O el dolor de muela también, ¿verdad? Ahí sería externo. En cambio, cuando los órganos internos duelen, como un cólico, obviamente estamos hablando de órganos o de sensaciones internas. Repito, acá solamente en el sentido táctil tiene que ser dolores externos. La sensación táctil se registra en el lóbulo parietal. Una vez que llega al lóbulo parietal, recién podemos detectar frío, calor o dolor. Gusto, las moléculas, el estímulo para tener sensaciones gustativas
El estímulo tiene que ser moléculas que están disueltas en agua, moléculas que están disueltas en aceite o moléculas que están disueltas en la saliva. Luego esa información viaja hacia la lengua, pero bueno, es mejor dicho, es detectada por la lengua, pero en la lengua tenemos papilas gustativas. Las papilas gustativas detectan estas moléculas y llevan la información, se transforma en impulso nervioso y la información llega hasta el lóbulo parietal. Entonces, en el lóbulo parietal se registra la sensación gustativa y en el lóbulo parietal también se registra la sensación táctil. O sea, hay dos sentidos que se registran en el lóbulo parietal. Tanto el tacto como el gusto, ambos. A ver, acá tenemos un dibujo de los lóbulos cerebrales, ¿verdad? El lóbulo que está a la altura de la frente sería el lóbulo frontal. El lóbulo que está a la altura del oído sería el lóbulo temporal. El lóbulo que está a la altura de la nuca sería el lóbulo occipital. Y el que está acá en la parte de arriba sería el lóbulo parietal. Todo esto es el cerebro, todo esto, ¿verdad? Pero el cerebro está dividido en 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal se encarga de la sensación olfativa. El frontal se encarga de la sensación olfativa, pero el temporal también se encarga de la sensación olfativa. El temporal registraba 2 sensaciones. Aparte del olfato, el temporal, como está cerca del oído, también detecta las sensaciones auditivas. El occipital se encarga de las sensaciones visuales. De ahí que si tú alguna vez te has caído y te has golpeado la nuca, algunos dicen, he visto estrellitas. Y en realidad hemos visto estrellitas, lo que hemos visto es destellos de luz, ya que la luz, las imágenes, tiene que ver con el lóbulo occipital. Pero eso sí, ¿no? Un golpe muy fuerte, una hemorragia interna, una bala que atraviese el lóbulo occipital podría agarrar nervios o estructuras que están relacionados con la vista y perderíamos la vista. El lóbulo parietal también tiene 2 sentidos. En el lóbulo parietal se registra tanto la sensación gustativa como la sensación táctil. Si hay lesiones en el lóbulo parietal, podríamos perder esos 2 sentidos, tanto el gusto como las sensaciones táctiles. Ya no vamos a poder detectar la temperatura, el frío, el calor o el dolor, ¿verdad? Profesora, pero si no tuviéramos dolor, ¿eso no sería una ventaja? Porque si no tuviéramos dolor y de forma casual al cocinar me corto mi dedo, no me dolería. Si no tuviéramos dolor y me caigo, qué bien, ¿no? No me duele. Bueno, algunas personas piensan que al no sentir dolor sería una ventaja, pero en realidad, chicos, al no sentir dolor es una desventaja. ¿Por qué no sentir dolor es una desventaja? Es que nosotros necesitamos de algo o de alguien que nos informa del dolor a pesar que sea muy desagradable. Porque cuando sentimos dolor está indicando de que esa piel que te duele está dañada, por lo tanto hay que cuidarlo. Esa piel que te duele, ¿no? Está infectada, por lo tanto hay que curarlo. Pero si nosotros no sintiéramos dolor, se infectaría, se dañaría peor, no sentiríamos dolor y quizás esa piel ya no sirve y van a tener que cortarnos o amputarnos el brazo. Entonces sí necesitamos de alguna estructura, de algún sentido que nos informe del dolor a pesar, repito, que sea muy desagradable, porque solamente así vamos a ser más cuidadosos. Pocas personas que producto de una lesión cerebral han perdido el dolor o la sensibilidad ante el dolor, bueno, al final pues han terminado con desventaja y muchos han fallecido jóvenes, porque se han descuidado, ¿no? Se han descuidado, no ha habido quien les avise acerca del daño pues a diferentes estructuras. Acá tenemos el ojo. Bueno, hemos dicho que el ojo es un órgano, ¿verdad? Para hablar de sensaciones, no vamos a hablar específicamente del ojo, sino de los receptores. En el ojo tenemos 2 receptores importantes para las sensaciones visuales. ¿Cuáles son? Acá está, ya lo encontramos. Los conos y los bastones.
Los conos y los bastones son los receptores del sentido visual. ¿Te acuerdas para qué servían los conos? ¿Para ver durante el día o para ver durante la noche? ¿Para ver durante el día o para ver durante la noche? Ah, ya, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Para el día, ¿verdad? Por supuesto. Para ver durante el día. ¿Y los bastones? Para ver durante la noche. Claro. Entonces, conos y bastones. Conos para el día, bastones para la noche. Muy bien, Naisha. Yasuri, ¿cómo estás, Yasuri? Christopher, para ver durante el día los conos. Naisha, los conos también para poder ver durante el día, ¿verdad? Ya, hasta ahí hemos visto los 5 principales sentidos. Ah, pero faltan otros 3 más. Otros 3 sentidos más. Por ejemplo, el sentido vestibular. El sentido vestibular nos informa acerca del equilibrio de nuestro cuerpo y acerca de la orientación en el espacio. Por ejemplo, cuando te paras sobre un pie, ahí estás haciendo uso del sentido vestibular. Cuando manejas bicicleta, porque al manejar bicicleta necesitas equilibrio, si no te vas a caer, al patinar también necesitas equilibrio, porque si no te vas a caer, ahí estás usando tu sentido vestibular. Cuando caminas, te desplazas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ahí también estás usando tu sentido vestibular. Te informa de la orientación espacial. De ahí que cuando tú vas en el carro, haz la prueba si quieres, ¿ya? Cuando tú viajas en el carro y cierras los ojos, a pesar de que cierres los ojos, tú puedes darte cuenta, tú puedes sentir si el carro está avanzando o si el carro se detiene. O sea, a pesar que tiene los ojos cerrados, tú puedes sentir, darte cuenta si el carro gira hacia la derecha o si el carro gira hacia la izquierda. Puedes hacer la prueba si deseas. Entonces, ¿quién me informa de esa orientación cuando yo me desplazo en el carro, en el taxi? El sentido vestibular. Permite la orientación en el espacio. Si el sentido vestibular se altera, vamos a tener sensaciones de mareo. ¿Ya? ¿A cuántos de ustedes les gusta la montaña rusa? Bueno, a mí me encanta la montaña rusa. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al Playland Park? Y les gusta subirse al Terminator. Me dicen, sus chicos, provecho. No, no doy para tanto. El Terminator, el Tagadá. Bueno, pero ese tipo de juegos consiste en que te dan vueltas y vueltas y vueltas. No es tanto como el gusanito, ¿no? El gusanito siquiera, pues, es el trencito, el gusanito es suave. Pero tú te subes a la montaña rusa, te subes al Tagadá, te subes al Terminator, y eso que nuestra montaña rusa en el Perú es suave, ¿no? En el extranjero, no sé si han visto a través de videos, la montaña rusa es enorme en otros países. Entonces, algunos me dicen que se han subido a una cabina de montaña rusa. También hay cabinas que simulan que estás encima de una montaña rusa, te pones esos anteojos en 3D, ¿verdad? Y parece que estuviera sobre la montaña rusa, y a pesar que sabes que es una cabina, igual, ¿no? Igual te mareas, igual sientes que te vas a caer. Ya, entonces, cuando nosotros nos subimos a estos jueguitos, por ahí ya me están contando que hasta se han subido el carrusel. Listo, chicos. Cuando tú te a la silla voladora, sí no puedo. Sales mareado, ¿no? Hasta quieres vomitar. Sí, Christopher, el sentido vestibular tiene que ver con el cerebelo, por supuesto. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros alteramos el sentido vestibular, por ejemplo, damos vueltas y vueltas alrededor de un poste, nos mareamos. Damos vueltas y vueltas al subirnos a estos jueguitos, terminamos mareados. Eso es porque al subirnos a estos juegos se alteran los receptores,
que nos brindan información de cómo está nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está parado, si nuestro cuerpo está de costado, si nuestro cuerpo está echado. Como estamos en estos jueguitos, no se sabe, ¿no? No se sabe en qué posición estamos, qué orientación está nuestro cuerpo o si está en buen equilibrio, de pie. De ahí que sentimos mareo porque se altera los receptores del sentido vestibular. También algunos experimentan mareo cuando se suben a los ascensores. Algunos, ¿verdad? Como ahora los ascensores tienen toda la pared es de vidrio, subes al piso número 8, profesora, cuando tomo un ascensor y subo al piso número 8, no sé, como que siento que mi estómago lo dejé abajo y mi cuerpo está subiendo. Hay una sensación así, ¿no? De vértigo, ¿verdad? Entonces ahí también estamos alterando el sentido vestibular. El vértigo es menor cuando los ascensores, su puerta, pues es de otro color, ¿no? Es gris, todo cerradito, no miramos la parte externa. Ahí sí el vértigo disminuye. Sensación de mareo también experimentan algunas personas cuando suben a un barco o a un bote. Te vas a la playa a pasear en barco, a pasear en bote, y como el agua está sube y baja, y tú te has subido al bote, tu cuerpo también está sube y baja y sientes mareo, pierdes el equilibrio, porque el sentido vestibular quiere informarte de la posición que tiene tu cuerpo, pero como está en sube y baja, no te puede informar bien, y ahí que sentimos mareo, ¿verdad? Ya está. No se refiere al mareo de cuando tú viajas a la sierra, porque cuando tú viajas a la sierra también sientes mareo, pero ese soroche ya es por la altura, que ya eso es distinto. También una mujer cuando está embarazada también siente mareo, ¿no? Pero ya ese es otro tipo de mareo. Hasta un borracho también tiene mareo, pero ese es otro tipo de mareo. Acá es mareo siempre y cuando se altera tu estado de equilibrio o de orientación espacial. O sea, equilibrio me refiero a que puedas estar de pie, a que no te llegues a caer. El sentido vestibular, sus receptores están en el oído interno. Dentro del oído tenemos a los canales semicirculares. Dentro del oído se encuentran los canales semicirculares. Y los canales semicirculares son los responsables de detectar la sensación vestibular. Si estos canales se alteran, entonces nos sentimos mareados. Por ejemplo, cuando estás con gripe de tanto sonar y sonar tu nariz, ¿verdad? Te pones de pie y te sientes un poquito mareado. Lo que pasa es que al estar con gripe, al estar resfriado, estamos haciendo participar parte de nuestros canales semicirculares. De ahí que al ponernos de pie sentimos un poco de mareo cuando estamos resfriados. ¿Dónde se analiza? El centro nervioso de sentido vestibular, aparte del cerebelo, porque recuerda que el cerebelo tiene que ver con el equilibrio de nuestro cuerpo y no nos caemos, aparte del cerebelo, también el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de la orientación en el espacio y el cerebelo se encarga del equilibrio para no caernos. Sentido kinestésico nos brinda información de los movimientos que realiza nuestro cuerpo. Por ejemplo, si ahorita te pones a mover los deditos de tu pie, a pesar que no miras tu pie, sientes que se mueve. Cuando corres, cuando escribes también, kinestésico. Los receptores son los músculos, tendones, articulaciones, todos aquellos que tengan que ver en el movimiento. El centro nervioso es el lóbulo frontal. Ahora, el cerebelo también se encarga de los movimientos coordinados. Entonces sería lóbulo frontal y cerebelo. El sentido senestésico nos brinda información de todos los estados de carencia, todo lo que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Para poder vivir necesitamos comer. Para poder vivir necesitamos tomar agua. Para poder vivir necesitamos dormir. Para poder vivir necesitamos
eliminar los desechos corporales, la orina, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos varios días sin miccionar o si estamos varios días sin evacuar, eso es peligroso. Entonces tiene que ver con nuestras necesidades vitales. Los receptores son los órganos internos y el centro nervioso es el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con el hambre y la sed. El hipotálamo es un regulador del hambre y la sed. Chicos, acá hay un dibujo, mira, este es el oído externo, el oído medio y obviamente el oído interno, ¿cierto? En el oído interno, acá está, a ver, aquí voy a señalarlo, acá están los canales semicirculares. Son 3. 1, si puedes ver, en la parte de atrás 2 y aquí 3. Se llaman semicirculares porque tienen la forma de un semicírculo. Y es como un conducto, ¿no? Tiene la forma de un semicírculo, ¿verdad? Son 3 canales semicirculares. Esos 3 canales semicirculares son los que participan acá. En el sentido vestibular, los canales semicirculares son los receptores para tener sensaciones vestibulares. Ahora sí, vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya? Antes de las preguntas, chicos, ¿hay una duda? ¿Alguna duda que tuviesen? Dudas, preguntas, me dicen al chat. Todo claro, profesora. A ver, me dice que no hay dudas. A ver, acá en el chat, vamos a leer. Ya, hasta el momento todo ok, ¿verdad? Listo, chicos. Qué bueno, que la idea es que se entienda. Igual con las preguntitas, también si hay dudas me dicen, ¿ya? Me consultan. Ya saben que pueden preguntar. Ya, preguntita número 1, a ver. Vamos a concentrarnos en la pregunta número 1. Muchos seres vivos, como los animales, captan estímulos carentes de interpretación. Este ejemplo evidencia que en los animales existen pero no existen más, ¿no? O sea, hay algo que en los animales sí existen, pero hay algo que en los animales no existen. A ver, se están animando por la cuarta alternativa. Voy a poner las alternativas, ¿ya? Para que puedan verlo, ahí están. Ahí tenemos las 4 alternativas. ¿Y cuál de ellos, si analizamos, marcamos? A ver, Yasuri, te animas por la cuarta alternativa, Rosario también por la cuarta alternativa, y Valencia también se anima, Sareli, ¿verdad? Por la cuarta alternativa. Si fuera la cuarta alternativa sería así, ¿no? Muchos seres vivos, como los animales, captan estímulos carentes de interpretación. Este ejemplo evidencia que en los animales existe sensación, mas no existe percepción. Vamos a verificar si eso es la respuesta. Sí, evidentemente la cuarta alternativa es la respuesta, ¿ya? Los animales tienen sensaciones. O sea, este tema que hemos hablado el día de hoy lo tienen los seres vivos, personas y animales. Pero la percepción, que hemos mencionado un poco porque es tema de la próxima clase, la percepción, en cambio, solamente lo tiene el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de interpretar sonidos. A ver, ese sonido es del camión de la basura. Ese sonido es, uy, los gritos de mi mamá. Y se ve que está molesta, ¿no? Por su timbre de voz, yo interpreto que está muy molesta. A ver, ¿qué habré hecho? No me acuerdo, pero lo interpreto como que está enojada, ¿verdad? Así como una risa, lo interpretamos como que está de buen humor, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de interpretar. Los animalitos, salvo que hubiese un aprendizaje, salvo, ¿no? Salvo que hubiese un aprendizaje, pero los animalitos tienen solamente sensaciones, o sea, los animales tienen lo básico. Los animales tienen procesos mentales básicos.
Por ejemplo, ¿tienen memoria? Sí. ¿Tienen sensaciones? También. Tienen lo básico, pero no tienen la capacidad de interpretar. Esa interpretación solamente lo tienen los seres humanos. Por ejemplo, nosotros interpretamos los colores del semáforo. Estoy manejando carro y el semáforo está en rojo. Ah, ya, eso significa peligro. Cambio, el semáforo está en verde. Ah, ya, puedo pasar. O sea, nosotros podemos interpretar, pero los animales no. Cuando los animales cruzan la pista, muchos mueren atropellados, a pesar que hay un semáforo. Profesora, pero mi perrito sí sabe cruzar el semáforo. Tal vez se guía, ¿no? Si todos cruzan, también se puede cruzar, pero generalmente, ¿qué hacen los perritos? Cruzan la pista y a la mitad están esquivando, están corriendo o se están regresando, a pesar que hay un semáforo. Entonces, en el caso de los animales, ellos tienen sensaciones, pero no tienen percepciones porque para tener sensaciones solamente se captan los estímulos, colores, sonidos, sabores, pero para tener percepciones se interpretan los estímulos, o sea, interpretamos los colores. El blanco simboliza la paz, estoy interpretando los colores. El rojo, la bandera roja en la playa me representa, me simboliza el peligro. O sea, acá no solamente voy a captar algo, sino lo voy a interpretar. Listo, una vez aclarada la diferencia, en la sensación se capta por partes, en la percepción la totalidad. En la sensación se captan los estímulos, en la percepción se integra, se interpreta, se da un significado. Pasamos a la pregunta 2. El agotamiento luego de un día arduo de estudio. Ahí está el caso de ustedes, chicos, que toda la mañana, incluso toda la tarde, se ponen a estudiar, se ponen a repasar. Y terminan cansados, ¿verdad? Porque estudian hasta las 8, hasta las 9, otros hasta las 2 de la mañana, y recién a esa hora descansan. De hecho, pues que estudiar es muy agotado. No es lo mismo el cansancio físico que el cansancio mental. ¿Cuál cansa más? ¿Cuál es más cansado? ¿El cansancio físico o el cansancio mental? El mental, por supuesto, ¿no? El mental. Muy bien. Entonces me preguntan por ese tipo de cansancio, por el cansancio mental. A ver, ¿con cuál de todos estos sentidos se relaciona el agotamiento mental? No agotamiento físico, agotamiento mental. A ver, algunos se están animando por la cuarta alternativa y otros por la tercera alternativa. Entonces, está entre la cuarta y la tercera. La primera, la segunda, me dicen otros. Ya, a ver, vamos a dar la respuesta, vamos a dar, ¿ya? Si fuera un agotamiento físico, yo marcaría el sinestésico, ¿no? Si es que fuera un agotamiento físico. Porque en el agotamiento físico, los músculos, los tendones, no olvidemos que el sentido kinestésico o sinestésico, ahí participan los músculos, participan los tendones. Cuando corremos, saltamos, damos vueltas y volantines, hacemos una maratón. Entonces ahí hay un cansancio físico, porque si corremos varios kilómetros, ahí hay un cansancio físico, los músculos se tensan. Entonces, si fuera cansancio físico, yo marcaría la clave A, pero no es cansancio físico. Ahora, el cutáneo es el táctil, ¿verdad? Hemos dicho que el sentido táctil solamente es frío, detectar el frío, que no hay en este problema, no hay. Detectar el calor, que tampoco hay, o detectar el dolor externo, como una raspadura o un dolor de muela. Pero aquí no hay dolor externo, acá hay un dolor mental, un cansancio mental. La respuesta sería la alternativa C. La respuesta es la alternativa C. Muy bien, Rosario. Christopher también me mencionó la alternativa C.
Yasuri también, ¿verdad? La alternativa C es la respuesta. El sentido senestésico es el sentido que nos brinda información de los estados de carencia. Carencia, lo que necesitamos para poder vivir. ¿Y qué necesitamos para poder vivir? Hemos dicho que necesitamos para poder vivir comer. ¿No comemos? Bueno, un par de días puede ser que no lleguemos a comer. Es muy peligroso no comer. Necesitamos la energía que nos brinda el alimento. Necesitamos entonces comer para poder vivir. Necesitamos tomar agua para poder vivir. Necesitamos respirar también. Porque mira, hoy en día si no respiramos, necesitamos del balón de oxígeno, ¿no? Pero ¿y si se acaba el oxígeno? Es peligroso. Muchos familiares ruegan por conseguir un balón de oxígeno para que pueda su familiar seguir viviendo, seguir respirando. Entonces, es vital comer, es vital beber, es vital respirar. También es vital dormir. Igual varios días sin dormir, el organismo no va a estar bien. O sea, dormir es vital, ¿ya? Descansar, pero acá también se refiere al descanso, ¿no? Porque mira, si has estudiado 12 horas, 10 horas, más de 8 horas, necesitas descansar, porque a nivel mental, si no descansamos, imagínate cómo estaríamos. Entonces, acá se refiere a que el cuerpo necesita el descanso, la reparación del sueño, o simplemente estar echado y descansar. Por eso que la respuesta en la pregunta 2 es la C. Tiene que ver con las necesidades vitales. Entonces, el descanso, luego de estudiar o luego de correr, el descanso tiene que ver con el sentido senestésico. El descanso, luego de trabajar varias horas, tiene que ver con el sentido senestésico. El caso de ustedes, el estudio, ¿verdad? Eso sería la respuesta entonces en la 2, la alternativa C. La respuesta no puede ser vestibular porque recuerda que el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, pero cuando yo me refiero al equilibrio me refiero al hecho de no caernos. Por ejemplo, estar sentado sobre una silla, sobre una banca, necesitas equilibrio porque si no te caes. Estar parado sobre la escalera, también necesitas equilibrio porque si no te caes. Entonces, a ese equilibrio se refiere al hecho de no caer, de no caerse. No se refiere al otro equilibrio, porque tal vez están confundiendo con el otro equilibrio. Hay otro equilibrio que es cuando nosotros comemos o bebemos y tenemos un equilibrio, un equilibrio orgánico, ¿verdad? Si no comemos hay desequilibrio orgánico, pero si comemos hay un equilibrio, una homeostasis, ¿ya? Pero ese es otro equilibrio. Cuando tú comes y bebes es un equilibrio, repito, un equilibrio orgánico, una homeostasis. En cambio, acá no es, en el vestibular no es un equilibrio orgánico, no es una homeostasis, es un equilibrio de no caerse. Subes por el ascensor y no te caes gracias a tu equilibrio. Te paras de cabeza sobre tus brazos y no te caes porque tienes un equilibrio, o sea, un equilibrio del cuerpo, en el sentido de que no te estás tambaleando. ¿Ya? En cambio, este es otro tipo de equilibrio, es la homeostasis al satisfacer una necesidad vital, que es muy distinto. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Seguimos con las preguntitas. Ya estamos en la pregunta número 3. Felipe siente que sus músculos se tensan por trabajar como cargador. Según el caso, se puede afirmar que, a ver, si Felipe siente que sus músculos se tensan por trabajar como cargador, ¿estará experimentando una sensación cutánea? No, porque la sensación cutánea hemos dicho que es frío, calor y dolor. Frío, calor y dolor. En cambio, si me habla de músculos, de tendones, ¿verdad? ¿Qué sentido será? Si me habla de músculos o tendones, es el sentido kinestésico, porque el sentido kinestésico me informa de los movimientos y al trabajar ha hecho uso de esos músculos y se han tensado. Al cargar algo pesado, también ha hecho uso de sus músculos y se han tensado.
Entonces, ¿la tensión muscular es una sensación kinestésica? Sí. Bueno, hasta el momento sería la 2, ¿verdad? La 1 no, la 2 sí. A ver, la 3. En la 3 me dice, sentir tensión, ¿es una sensación vestibular? No. Acabamos de decir que el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, o sea, el hecho de no caerte, y tiene que ver con la orientación en el espacio. Entonces, esto es falso, la 3 es falso. Solamente es correcto la 2. Solo es correcto la segunda alternativa. Muy bien, en la D, ¿no? En la D me dice solo 2. En la pregunta 3, la letra D me dice solo 2. Y sí, la respuesta es la letra D, solo 2. Yasuri, la D. Así es, Yasuri. Rosario, la D de dado. La D de Doris. Así se llama tu profesora, ¿no? Profesora Doris. Entonces, en la pregunta 3, la cuarta alternativa. Pasamos a la 4. La sensación de malestar digestivo a causa de una indigestión. ¿Qué tipo de sensación será? A ver si alguna vez has tenido un malestar digestivo. Cólicos, ¿no? Cólicos. Profesora, me tuerce el estómago. Creo que lo que he comido me ha caído mal, ¿verdad? Así como los cólicos menstruales, que es un dolor interno en las mujeres. En el caso del malestar digestivo, no solamente el malestar podemos tener todos, ¿no? Varones y mujeres, niños, adultos, ancianos. Entonces, el malestar digestivo es un dolor interno, incómodo, fastidia internamente. Hasta quieres ir al baño a cada rato, ¿verdad? Ya, vamos a colocar las alternativas entonces. ¿Cuál de las sensaciones será? Analízalo, analiza el problema. ¿Será sensación cutánea? Repito, cutánea es frío, calor y dolor externo. Pero este dolor no es externo, este dolor, este malestar es interno. Y cuando el dolor y malestar es interno, como los cólicos menstruales, como el dolor del pecho cuando tienes un problema cardíaco, cuando el dolor es interno, ¿cómo se llama? Sentido senestésico. El sentido senestésico, hambre, sed y dolores internos. Hambre, sed y dolores internos. Entonces la respuesta sería la B. La B de Bariquito. Sí, la letra B. Profesor, ¿y por qué no puede ser vestibular? A ver, vestibular, para nada me informa de los movimientos, perdón, para nada me informa del equilibrio, ¿verdad? No puede ser vestibular. ¿Por qué no puede ser kinestésico? Movimientos coordinados. Participa, los músculos se tensan. No, no, tampoco, ¿no? El malestar digestivo, o sea, hay cólicos internos. Sería la segunda alternativa. Así es, Yasuri, la segunda alternativa. Rosario también me dice la segunda alternativa. Por supuesto. Tomemos nota que los dolores internos, como el malestar digestivo, como los cólicos menstruales, como la presión del pecho, porque nos va a dar un paro cardíaco, aparte del hambre y la sed, son sensaciones senestésicas. 5. Sentir que perdemos el equilibrio por estar de pie en un tren que está en movimiento. La afirmación hace referencia a una sensación. Si tú estás de pie en el tren y sientes que te vas a caer, ¿cómo se llama ese sentido, chicos? Ah, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy bien, Emily. Vestibular. El sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, pero el equilibrio si es que te vas a caer, ¿verdad? Estoy sobre la escalera, profesoras, ni lo muevan la escalera porque siento que me voy a caer. Estoy sobre la montaña rusa y cuando gira y da vuelta 360 grados siento que me voy a caer. Entonces, en ese caso, sentido vestibular, orientación espacial, equilibrio, sensación de que nos vamos a caer. Ya, la 1 es correcto.
Es correcta la 1. La 2. ¿Será sentido senestésico? No, porque el senestésico hemos dicho hambre, sed, y dolores internos. Hambre, sed y dolores internos. No, no es esto, ¿no? No es el sentido senestésico. Al sentido senestésico también se le llama interoceptivo, porque como son dolores internos, por eso se va a llamar también interoceptivo. No es la 2. La 3 me dice sinestésico o kinestésico, que tiene que ver con los movimientos, pero nosotros no estamos en movimiento. Quien está en movimiento es el tren. O sea, nosotros no estamos en movimiento. El tren es el que se mueve. Nosotros estamos de pie, ¿verdad? No estamos corriendo, no estamos saltando, no estamos dando volantines, no. No estamos escribiendo, no, estamos de pie. El que se mueve es el tren, o sea, el tren es el que tiene. Ya, entonces, descartado la 3. Ah, ya, ahora sí. Profesor, esa preguntita es con truquito para analizar, por supuesto, ¿no? Descartado la 3. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Solamente la 1. Claro, la respuesta sería solamente la 1, que está en la alternativa C. Solamente la 1. Ya, muy bien. ¿Has marcado solamente 1? Así es, Rosario. Sareli, ¿también marcaste la C? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicas. En la pregunta 6, un recién nacido capta estímulos de manera aislada. Ello evidencia al proceso cognitivo denominado, ¿cómo se llama el proceso cognitivo que nos permite captar un estímulo aislado, o sea, por partes? ¿Qué más dice? Pero a mayor edad, por influencia social, o sea, por aprendizaje, por aprendizaje de la sociedad, desarrollará otro proceso mental. ¿Cómo se llama ese otro proceso mental? Alternativas para que te animes a marcar la respuesta. Ya hemos dicho que si nos equivocamos es lo de menos, ¿verdad? Todos estamos para aprender, todos. Ya, a ver, te animaste, Patiño, te animaste por la C. Muy bien, esa es la respuesta. Emily, Rosario, esa es la respuesta, la C. Naisha, muy bien, Naisha. Sareli, la C también me dice. Rosario, Sareli, ya está listo, ¿no? Entonces, antes de que yo dé la respuesta, ya sus compañeros en el chat ya habían mencionado que analizando la pregunta 6 sale la C. Bien, Stephanie, así es, Stephanie, sale la C, verifiquemos, sí, sale la alternativa C. ¿Qué dice en la C? Sensación guión percepción, por supuesto, ¿no? Un recién nacido tiene sensaciones, claro, sensación de hambre, toma la teta de la mamá. Sensación de frío, la mamá con su cuerpo le abriga, ¿verdad? Sensación, bueno, micciona también, el bebito pues se hace en su ropa, se hace bastante en su ropa, tiene sensación como el de evacuar. Sensación de respirar también, tiene sensaciones. Pero como está muy pequeñito, todavía no tiene percepción, o sea, todavía no puede interpretar. La percepción se logra conforme pasen los días por influencia social, porque nosotros aprendemos a entender que el color rojo es peligro cuando estamos en la playa, o el color rojo es peligro cuando vamos a cruzar la pista al manejar un carro. Pero eso lo hemos aprendido, o sea, no es que nacemos y ya sabemos el significado de los colores. No, ¿no? Entonces pasa los años, va al colegio, la mamá le enseña, por influencia social, aparece la percepción. En la percepción hay aprendizaje. En cambio, la sensación es innato, todos tenemos sensaciones, nadie nos enseña a sentir hambre, solito aparece el hambre. Nadie nos enseña a cansarnos, solito nos cansamos. Las sensaciones son innatas, en cambio las percepciones son aprendidas. Necesita sí o sí la participación de la sociedad. En la 7, Javier es un deportista que está en reposo, recuperándose de una tendinitis
que aún le provoca un leve dolor muscular. Esta pregunta 7 es para analizar, ¿ya? Analicemos a qué se refiere la pregunta y de acuerdo a eso recién vamos a marcar. Porque parece sencilla, pero hay preguntas que sí, ¿no? Se tienen que analizar. A ver, Javier es un deportista. Está en reposo. Hasta ahí, profesora, como yo podría pensar hasta ahí que es senestésico, porque la profesora me dijo, cuando te cansas y descansas, entonces es senestésico. Ah, pero tengo que seguir con la lectura de la pregunta, ¿no? No vaya a ser que me emocione y de frente marque senestésico. Porque hasta ahí me están dando el dato, nada más. Hasta ahí me están diciendo que él es un deportista y está en reposo. Pero si sigo con la pregunta, luego dice, recuperándose de una tendinitis. Ahora la pregunta es, ¿qué es una tendinitis? Mm, ahora sí, ¿ya te diste cuenta del problema de la pregunta? Claro, o sea, este es el dato, pero luego me está informando que ha tenido una tendinitis y ha tenido un dolor muscular, ¿verdad? Entonces, ha participado los músculos, ha participado los tendones. Entonces, eso significa que acá me está hablando de otro sentido, de otra sensación. ¿En qué otro sentido participan los músculos y los tendones? Por ejemplo, cuando corremos, cuando escribimos, participamos de una maratón, ¿verdad? Porque acá no me está preguntando, si me preguntaran en sí por el reposo, sería extraordinario y marcaría la cuarta alternativa, pero no, ese es el dato nada más. Me dice que tiene una tendinitis, inflamación, por ahí me dice inflamación de los tendones y hasta incluso tiene un dolor muscular. Ya, ¿cuál te animaste? A ver, tengo 4 respuestas acá. A ver, Patiño, te animaste por la segunda, Ibáñez por la segunda, Mulatillo por la segunda alternativa. ¿Será la segunda? Sí, chicos, la segunda alternativa, el sentido kinestésico. La segunda alternativa, ¿verdad? El sentido kinestésico nos brinda información de los movimientos al correr. Acá participan los músculos y tendones, es por eso que tiene un dolor muscular y tiene tendinitis porque los tendones se han atrofiado, ¿verdad? Tipo los deportistas que están ahí jugando más de 40 minutos y al final dolor y tensión de tanto correr. Entonces sería la segunda alternativa, la B. No puede ser vestibular porque en ningún momento me habla del equilibrio, ¿verdad? No puede ser interoceptivo y senestésico, son iguales, ¿no? Estos dos son iguales. Entonces, no me están preguntando en sí por el estado de reposo, porque si fuera descansar, yo marcaría esto de acá. Pero no, pero el descanso o el reposo solamente es un dato. En sí me están preguntando por la situación de haber sufrido una tendinitis. Entonces la respuesta sería la segunda alternativa, la B. 8. Julio es un paciente que se recupera de una cirugía y que luego de 8 horas de estar en ayunas, prueba su primera dieta posoperatoria. Tenía hambre, ¿no? Tenía hambre Julio. La sensación de bienestar, porque a esto me refiero, ¿no? Cuando tú comes hay otro tipo de equilibrio orgánico. La sensación de bienestar y la plenitud que se experimenta luego de haber comido, ¿qué tipo de sensación será? Bueno, como el hambre es un estado de carencia, la C me dicen, muy bien, así es, Rosario es la C. Sareli, la C, por supuesto, claro, porque si tú no comes y después de 8 horas de estar en ayuno pruebas tu comida, qué bien te sientes, ¿no? Ahí repito, ahí no hay un equilibrio de caerte, no, porque si fuera un equilibrio de caerte, yo marcaría vestibular. Hay un equilibrio orgánico, ¿verdad? Hay un equilibrio interno, fisiológico. Entonces, cuando el equilibrio es orgánico, es interno, es fisiológico, entonces sería la C, senestésico. Además, hemos dicho que el sentido senestésico brinda información cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed o cuando tenemos sueño, o la necesidad de respirar. Todo lo que necesitamos para poder vivir, obviamente después de 8 horas, ¿qué necesitamos para poder vivir? Comer, aunque sea un poquito de comida.
9. Respecto a las sensaciones, ¿qué se puede afirmar respecto a las sensaciones? 1. ¿Toda energía es capaz de estimular? No. Toda energía no es capaz de estimular. Hay estímulos que ni se detectan. Por eso que hemos hablado de umbrales. Hay estímulos que ni se detectan, profesora. Allá en la esquina, dos vecinos están conversando. ¿De qué estarán hablando? Quisiera saber su conversación, pero ni se escucha. Es que no todos los estímulos se detectan, ¿verdad? Entonces, dice, ¿toda energía es capaz de estimular? No, esto sería falso. No me pide la falsa, me pide lo verdadero, me pide. Falso la 1, a ver la 2. Se experimenta antes del nacimiento. Los bebitos que están en el vientre materno tendrán sensaciones. A ver qué opinas. Los bebitos, quinto mes de embarazo, sexto mes de embarazo. ¿Tendrán o no tendrán sensaciones? Por supuesto que sí, tienen sensaciones. De ahí que la mamá le habla a su bebé. A partir del quinto mes de embarazo, la mamá le habla a su bebé, le conversa a su bebé, el papá también, ¿verdad? Le hacen escuchar música al bebé, o sea, ni siquiera ha nacido, pero ya le hacen escuchar música. Eso se llama estimulación temprana, ¿verdad? Claro, le hacen escuchar música al bebé. ¿Y qué tipo de música es recomendable? Música de ópera. Ah, que cumbia, que chicha, profesora. No, no, no. Música de ópera, porque tiene toda la sinfonía, se estimula el cerebro. Porque a partir de la semana número 8 ya el bebé empieza a desarrollar su cerebro, sus neuronitas. O sea, sí siente, sí detecta, de ahí que el bebé se mueve, por ejemplo, ¿no? Como señal de que sí tiene sensaciones. Hasta se chupa su dedito cuando está en el quinto o sexto mes de embarazo. Entonces, esto sí es correcto. La 2 es correcto. La 2. Hasta el momento solo 2. En la 3 me dice, es un proceso psíquico exclusivamente humano. Si me dice exclusivamente humano, ¿qué significa? ¿Que los animales no tienen sensaciones? Los animales sí tienen, sí tienen. Mi perrito, mi gatito siente hambre, siente frío, tengo que ponerle ahí su colchita para que pueda dormir. Falso, entonces la 3. Solamente era correcto ¿cuál? La 2. Ahí está. Solamente era correcto la 2. Y solo 2 tenemos en la segunda alternativa. Muy bien, Ibáñez. Muy bien, Cuya. Segunda alternativa, ¿verdad? Claro. La segunda alternativa, solo 2. La B. En este caso, la B. Y llegamos a la última preguntita, chicos. En la última preguntita me hablan del umbral diferencial. ¿Qué se puede afirmar respecto al umbral diferencial? Recuerda que necesitabas 2 o más estímulos para tener umbral diferencial. Es la mínima cantidad. Es la mínima cantidad de energía que provoca una sensación. No, el umbral, este es el umbral mínimo. El umbral mínimo sí es la mínima cantidad, pero el umbral diferencial no es la mínima cantidad. El umbral mínimo, la 1 es la del umbral mínimo, ¿cierto? La 2 es el cambio más pequeño, es el cambio más pequeño en la estimulación que se detecta. Claro, si hay 2 estímulos o 3 estímulos, yo puedo notar el cambio más pequeño entre los dos, entre el jugo de naranja y la limonada. Por ahí están, profesora, la acidez, por ahí. A ver, si me concentro bien, creo que la limonada es más ácido, si no tiene azúcar. O sea, es el mínimo cambio que tú puedes detectar. Por eso que recuerda que el umbral diferencial se le conoce como la diferencia apenas perceptible, porque entre 2 o más estímulos puedes detectar el mínimo cambio, el más pequeño cambio. En cambio, la 3 me dice, varía de persona a persona, por supuesto, ¿no? Porque mientras que para mí la limonada me parece más ácido, quizás para el compañero el jugo de naranja le parece más ácido. Mientras que en un concurso de comida, para mí ganó la segunda persona, para el otro dice, no, la tercera persona prepara mejor. Entonces, ¿el umbral diferencial puede variar? Sí. ¿Cuáles son correctas? Solamente la segunda y solamente la tercera.
O sea, 2,3. A ver, Miguel me dice la C, Rosario la C, Sareli la C. ¿En la C está? Vamos a buscar. Sí, cierto. En la C está la alternativa 2,3. Listo, jovencitos. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Anímate a preguntar. No seas cohibido. Ah, ya. Todo está claro, me dicen. Muy bien, entonces gracias por su atención. Qué bueno que todo esté claro, chicos. Ya, en breves minutos se subirá este material con todas las claves al intranet para que puedas revisarlo todas las veces que quieras. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana, Alessandra. Hasta la próxima semana, Rosario. Igualmente, gracias.